llego a casa, me dice: papá, ¿quién me mandó a saludar? Me mandó a saludar al hermano Roberto, el hermano Mario, el hermano Ángel, el hermano Luis. Digo: sí, hijo, te mandaron a saludar todos al pastor. Entonces reciban un caluroso saludo de mi hijo, de mi familia, y gracias por sus oraciones. Y ahora sí, hermanos, entrando en materia, qué difícil es predicar. Cuando el Señor pone el mensaje, lo pone primero para el que predique. Y este mensaje es uno de los más difíciles que el Señor me ha dado. No por lo complicado de lo que diga la Escritura, sino por la práctica que debemos de hacer. Es lo más complicado. No tanto la palabra del Señor, porque la palabra del Señor solita se enseña, solita se explica, con la ayuda y la sabiduría de Dios. Pero ponerlo en práctica, hermano, ahí está. Y debo de ser sinceros que en esta ocasión ha sido muy difícil por las circunstancias, pero con la ayuda de Dios vamos a dar el mensaje que el Señor nos dio, y antes vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Padre Santo, te ruego que tú bendigas a tu iglesia, Señor, que tú la edifiques, Padre, a través de tu palabra, Señor. Padre, soy un siervo inútil, Padre, y te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor. Quita mi boca de decir cosa aquella que no conviene, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien traiga la enseñanza para tu iglesia y en nuestras vidas, Señor, y la aplicación de tu palabra, Señor. Que al salir, Señor, podamos salir bendecidos, podamos salir fortalecidos, Señor, en tu nombre, Señor, y que todo, Señor, sea para honra y gloria tuya, Padre. Si hay alguna persona enferma, alguna persona con necesidad, Señor, tú la conoces, Señor. Obra en su corazón, dale fortaleza, anímale, Señor, y permite, Señor, que pueda salir edificado en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Voy a empezar con algunas preguntas. Me gusta ser muy preguntón. Solamente es la manera en que podemos aprender. Y son preguntas fáciles, respuestas obvias, pero que a veces dejamos a un lado. La primera pregunta, hermanos, que quiero hacerles antes de leer el pasaje: ¿es importante la oración? Es una respuesta muy fácil, muy obvia. Creo que todos creemos que la oración es importante. La segunda pregunta, primero es importante la oración, sí. Ahora, la siguiente pregunta es casi similar: ¿cuán importante es la oración? Una cosa es, sí es importante, sí, pero ¿qué tanto en nuestra escala es importante la oración? Mucha, muy importante, muy importante. Y la tercera pregunta, todavía reafirmando, ahí es donde a veces flaqueamos, y dice: ¿realmente creemos que la oración es eficaz? Ahí es donde a veces unos sí y otros no, y a veces cuando estamos en dificultad pensamos que no porque no vemos respuesta, ¿no? Y es algo hasta cierto punto en cuestión del ser humano normal. A veces dudamos, pero ¿a quién le vamos a hacer caso? A nuestra experiencia, porque a veces cuando estamos pasando por una tribulación, por un problema y oramos a Dios y no vemos la respuesta que nosotros pedimos, pensamos que no es tan eficaz la oración y a veces nos desanimamos. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestra experiencia o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, en esta tarde vamos a ver un tema, aunque se ha hablado mucho de la oración, pero ahora vamos a hablar acerca de la oración eficaz. Y dentro de ella vamos a ver algunos puntos sobre la oración. Y el primero que vamos a ver es
la aplicación de la oración de un cristiano en cada parte de su vida, sometiendo nuestra oración a la voluntad de Dios. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, y vamos a leer los versos del 13 al 18. Voy a invitar a que nos pongamos de pie cuando encontremos esta porción de la palabra del Señor para darle lectura reverente, y vamos a hacer esta lectura alternadamente. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. Y voy a empezar leyendo el primer versículo, este es el segundo, y al final nos unimos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a entrar de lleno a este primer punto: la aplicación de la oración de un cristiano en cada parte de su vida, sometiendo nuestra oración a la voluntad de Dios. Y empieza diciendo el pasaje, el verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Está alguno de nosotros afligido? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por un problema o estamos pasando por un problema económico, de salud, moral, inclusive espiritual? ¿Y cuál es la primera acción que hacemos? No la que deberíamos de hacer, porque aquí lo sabemos. Realmente, ¿cuál es la primera situación que hacemos? Un ejemplo: si mi hijo está enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Así, llevarlo. Si tenemos un problema económico, pues vemos dónde pedir un préstamo. Es una reacción natural del ser humano, y como cristianos no estamos exentos de esta situación. Pero aquí dice Santiago: ok, está bien, pero tu primera acción que debes de hacer antes de correr al médico, antes de ir a pedir ese préstamo, antes de salir a buscar trabajo, es orar. Orar para pedir la dirección del Señor. ¿Cuántas veces de nosotros hemos tomado decisiones alocadas, como se dice coloquialmente, por el calor, y ha sido contraproducente en nuestras vidas, por no tomar en cuenta a Dios, por no pedir que Dios nos guíe a saber cómo actuar? Por eso aquí Santiago está diciendo: ¿tienes algún problema? ¿Estás afligido? Sé que tu corazón se duele, sé que tú quieres actuar para poder solucionar tu problema, pero lo primero que tienes que hacer es orar. Si hiciéramos eso, porque ya sabemos que la oración obviamente es importante, obviamente lo tenemos que hacer, pero a veces se nos olvida, carnalmente se nos olvida en la urgencia, en el momento de la prisa, y no lo hacemos. Pero Santiago nos dice: si estás afligido, si tienes ese tipo de problemas, lo primero que debes de hacer, ora, para que tengas la guía del Espíritu Santo y del Señor. Cada vez que mi hijo se enferma o mis hijos se enferman, antes de llevarlo al doctor, oramos y decimos: Señor, en tus manos está, si es tu voluntad, tú pon al médico que lo ha de atender,
Tú pon al médico correcto para que dé el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. Y a veces se duele uno y a veces se nos trata de olvidar, o a veces por la urgencia, cuando mi hija se convulsionaba, pues era agarrarla, meterla al carro y en el trayecto ir orando. Pero es algo que tenemos que hacer. Y vamos a ver por qué más adelante. Segunda situación. ¿Está alguno alegre? Que dice, cante alabanza. Ahora vamos del otro lado. Por eso es la aplicación de la oración en la vida del cristiano. ¿Estás pasando por aflicciones? Ora, busca la dirección del Señor. ¿Estás alegre? Canta, da acciones de gracias. Y también la oración debe de ser, aunque no lo menciona literalmente, también se entiende que las acciones de gracias, como dice Filipenses, oraciones y ruegos con acciones de gracias. También es importante orar y dar gracias a Dios cuando somos bendecidos, cuando tenemos salud, cuando tenemos el alimento, cuando nos va bien. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cometemos el error de envanecernos. Cometemos el error de olvidarnos de Dios. ¿Me va bien? Ah, qué bueno. Me fue bien en el trabajo. Me aumentaron el sueldo. Me dieron el aguinaldo. Compré un producto y me gané un carro. Y lo primerito que hacemos cuando ganamos ese carro, yo me acuerdo que mi papá, por pagar el predio, se ganó un carro aquí en Nezahualcóyotl. Y tal parece que lo primero que hacemos, ya tenemos el carro nuevo, vamos a darnos una vuelta. En lugar de decir, Señor, con lo que tú me has bendecido, este carro está a tu servicio. Lo pongo a tu disposición. Tú me lo diste, te agradezco, pero aquí está para tu obra. Es lo primerito, no olvidarnos de Dios. Por eso a veces no es que Dios no nos quiera bendecir, hermano, sino que Él sabe que si nos da lo que pedimos, nos vamos a olvidar de Él por un rato. Y entonces por eso Dios permite las pruebas, las circunstancias, para que volvamos a retomar el camino. Pero si en realidad utilizásemos la oración tanto antes de actuar en la aflicción y para dar gracias por las bendiciones, muy probablemente no pasaríamos por muchas circunstancias o nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Entonces la aplicación para nuestras vidas es que como cristianos tenemos que llevar una vida de oración. Tercer aspecto, y esta es la parte complicada. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? No le dice de inmediato ora. Aquí le da otra instrucción diferente. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a desglosar un poquito este texto. Aquí Santiago está diciendo que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Pareciera ver que esta persona, este hermano que está enfermo, pudiera estar en cama o en el hospital, de tal forma que aquí Santiago dice llame, o sea, está diciendo que él no puede ir. Él manda llamar ¿a quiénes? A los ancianos. Hay un punto que tiene que ver con la aplicación en la iglesia, pero ahorita lo vamos a ver. Y si no hubiese ancianos, ¿qué va a pasar? Es el tema de otra predicación, pero bueno, es nada más para ponerlo en contexto. Dice, llame a los hermanos, a los ancianos, a los líderes, para que oren por ti. Muchas veces también, hermanos, debemos de pedir ayuda en oración. Pero debemos de, como dice la Escritura, no a cualquier hermano. Pregunta, hermanos, y no quiero que me la contesten, sino cada quien en su corazón, contéstesela. Vamos a suponer que nuestro pastor, como el día de hoy, tuvo un compromiso. Y vamos a suponer que lo mandaron aquí cerquita a Hidalgo a predicar, o a Huajutla, una semana de campaña, y el hermano está allá.
no está el pastor. Pregunta, y no es para que me la contesten, contéstenla ustedes. Si en ese lapso alguno de nosotros cayera enfermo de gravedad, porque es lo que está diciendo Santiago, que no manda a llamar, obviamente porque no puede asistir, ¿a quién de los hermanos le pediría a usted que orara? Es difícil la pregunta. En teoría debería de ser, si no está el pastor, están los diáconos, están los demás hermanos que están al frente de las comisiones. Pero a veces, humanamente, no lo queremos hacer. Volvemos a lo mismo, anteponemos nuestra experiencia a lo que dice la palabra. Y es parte del crecimiento como cuerpo de Cristo, orar los unos por los otros. Entonces, si está enfermo y por alguna circunstancia no se encuentra el pastor, debemos de pedir también a los hermanos líderes, orar, Señor, dime. Y también entra una aplicación para los líderes. Constantemente, aunque no nos los pidan, tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que orar por los hermanos que están pasando por situaciones complicadas. Entonces es parte de la aplicación que tenemos que tener con nuestras vidas. Y luego dice, aquí hay una situación, entre comillas, sería polémica, pero ahorita la vamos a explicar. Dice, llaman a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí vamos a entrar en no es una polémica, vamos a aclarar la situación. Hay muchas iglesias que oran y sacan el aceite e ungen a las personas. Pero ¿qué quiere decir Santiago con ungirle con aceite en el nombre del Señor? Bueno, hay dos posibilidades, hermanos, en cuanto a esta parte, y ya estamos entrando en el segundo punto, que es la oración de los ancianos para los enfermos. Uno de los primeros usos del aceite era de uso medicinal. El aceite en sí no tiene nada mágico, no representa algo sobrenatural, pero para los judíos lo utilizaban una parte de modo medicinal. Y vamos a ver solamente dos pasajes rápidos. Quiero que vayamos primero a Isaías capítulo 1, versículo del 4 al 6. Isaías 1, del 4 al 6, y me voy a permitir dar lectura para empezar a desglosar y que encontremos luz y que no pensemos que el aceite es mágico y que si no lo unges no va a funcionar. No, hay una explicación del por qué Santiago dice esta parte. Del 4 al 6, empieza parafraseando Isaías sobre el pecado del pueblo de Israel y lo asemeja a una persona enferma. Entonces dice el versículo 4, bueno, desde el 3 para encontrar un poquito el contexto. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está hablando de que el pueblo se alejó de Dios y lo compara con una persona enferma. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún todavía? ¿Os rebeláis? Toda cabeza está enferma. Está parafraseando el pecado que ha cometido el pueblo de Israel, lo está parafraseando con una persona enferma. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. De tal forma que aquí el aceite se usaba de una forma medicinal.
Y yo recuerdo que cuando me llené todo de ronchas, y mi hermana las veía y todo, era una comezón terrible, hermanos, que yo quería descansar y me ponía pomada, me ponía crema para poder de alguna manera sentirme un poquito mejor, y ese es el uso que se le daba. Ahora, vamos a ver un uso concreto. Vamos también, el último pasaje para este tema, porque no es el tema de esta predicación, sino simplemente es para dar luz. Vamos a Lucas 10, del 33 al 34. Es un pasaje muy conocido. El buen samaritano. Lucas 10, del 33 al 34. Me voy a permitir dar lectura. Y dice: y acercándose, hablando del buen samaritano, de esta persona que la habían asaltado. Vamos a leer un poquito más atrás para entender el contexto. Versículo 31. Dice, versículo 30. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aquí ya está haciendo alusión a esta persona que fue asaltada, que la golpearon y que casi la matan. Dice: aconteció, descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33, que es lo que nos interesa en adelante. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino. Aquí está utilizando otra sustancia. El aceite y el vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí cuando Santiago dice: úngenla con aceite en el nombre del Señor, está dando un remedio medicinal. No tanto que tenga algo de mágico el aceite, sino la costumbre judía era utilizar el aceite, y en este pasaje también vimos el vino, de forma medicinal. Esa es la parte normal. La primera posibilidad. Y la segunda posibilidad ahora sí tiene que ver un poquito con que el aceite simboliza la presencia y la aprobación de Dios. No solamente la presencia, sino la aprobación de Dios. Cuando el pueblo de Israel pidió rey a Samuel, el Señor le dijo, y lo mandó a que ungiera ¿a quién? A Saúl. Y vamos a ver 1 Samuel 9:16 rápidamente. 1 Samuel 9:16. Si alguien lo quiere leer, 1 Samuel, aquí ya está Samuel. Yo le creé a mi varón de la tierra de Benjamín, al cual tuvieras por príncipe por mi pueblo Israel, y sabrás el pueblo de los filisteos, porque yo he enviado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Aquí es, gracias hermano, aquí es una ordenanza de parte de Dios que le está diciendo a Samuel: ve, mañana va a venir y lo vas a ungir. Y el cumplimiento lo lleva igual aquí en 1 Samuel, pero ahora en el versículo 10, en el capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vemos que era una forma de la presencia de Dios y de la aceptación que Dios había puesto a esa persona para ser rey.
De la misma manera pasó con los profetas, de la misma manera, con los sacerdotes, de la misma manera también pasó con el rey David. Entonces eran esos dos usos. Pero en esta parte en específico, personalmente no creo que se haya dirigido a esta situación. En una parte sí y en una parte no, déjenme explicarme. La primera porque ya vimos que era para uso medicinal, pero la parte de la presencia del Señor tiene algo muy importante que ver, no porque fuera algo mágico. La situación de que los ancianos estuvieran orando por el enfermo, se acercaran a él también tenía que ver por una situación espiritual, y lo vamos a ver más adelante. A veces cuando estamos enfermos nos desanimamos, nos afligimos. Déjenme revisar el pasaje. Me gusta más esta Biblia porque no me esfuerzo tanto en la lista. Permítanme, Santiago, regresamos a Santiago. Y dice, pasando a la parte de ungirlo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando los ancianos van para orar, no simplemente es orar, es para platicar con el hermano, para fortalecerle, y a veces, no quiere decir que siempre, pero a veces el Señor redarguye al hermano, y a lo mejor está en pecado. No quiere decir que siempre, no quiere decir que la enfermedad sea por causa del pecado toda. Hay alguna que sí, hay alguna que no, y es bíblico, la Biblia lo dice. Pero a veces el Espíritu Santo utiliza eso para que los hermanos le ayuden al hermano, redarguya, y el hermano se ponga a cuentas con Dios. Esa es una parte importante. Esa es una parte muy, muy, muy importante. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Y si su relación con Dios está mal, es el momento de ponerse a cuentas con Dios. Por eso dice a los ancianos, por eso no puede ser cualquier hermano, porque hay situaciones complicadas y delicadas que no todos debemos reconocer para poder apoyar la oración. Bueno, ahora viene otra pregunta, hermanos. Entonces, ¿eso quiere decir que si oramos todos por el enfermo va a sanar siempre? Claro que no. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver para allá. Porque a veces pensamos, aquí mismo el pasaje dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y oye, hermano, pero aquí Santiago está diciendo que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. ¿Cómo dices que no? Bueno, porque hay algo muy, muy importante. La oración siempre se debe sujetar a la voluntad y soberanía de Dios. Y hay un pasaje, déjenme recordarlo, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Este no lo tengo aquí en la aplicación, pero me estoy acordando de él. Es el pasaje donde el mismo Señor Jesús le dice acerca de Lázaro, cuando le mandan a decir que Lázaro ha muerto. Acá está, versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, a través de ella. Entonces mi oración, la oración que yo deba hacer en cada aspecto de mi vida, la oración que pida a los ancianos que oren por mí cuando estoy enfermo,
debe ser una oración sujetada primero a la voluntad de Dios y pedir que sea para glorificación del Padre, no para mi necesidad, no para lo que yo requiero. Tan es así que en alguna ocasión yo me sentí muy mal, muy debilitado. Vine aquí a la iglesia y les dije a los hermanos, le dije al pastor, le dije a los diáconos: hermanos, vengan, yo quiero que ustedes oren por mí. Bíblicamente Santiago dice esto y yo quiero que ustedes oren por mí. Y oraron y el Señor me fortaleció. Pero no quiere decir que me haya sanado, pero sí fortaleció mi espíritu a través de la oración de mis hermanos. Sí me fortaleció. Ahora, ejemplo bíblico, tenemos dos por lo menos. El primero y bien conocido es el de Pablo, que cuando tenía el aguijón, dice: 3 veces he orado para que me lo quites, pero el Señor me contestó: bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Dios se iba a glorificar mejor en la enfermedad de Pablo como testimonio que si lo hubiese sanado. Y el mismo Pablo lo reconoce: para que yo no me envaneciese, me fue dado un mensajero de Satanás. Y a veces no lo pensamos así, hermano, pero tu enfermedad o tu sanidad tiene que glorificar a Dios. Y Dios es soberano y Él puede decir si te sana o no. Y los hermanos cuando oren, ellos oran por sanidad, pero ellos tienen que decir: Señor, haz tu voluntad en la vida de mi hermano. Que si va a ser sanado sea para tu gloria y tu honra, para dar testimonio. Y si tú en tu soberanía, porque tú eres soberano, no lo quieres sanar, también que esa enfermedad sea para gloria tuya, para ver cómo el hermano, a pesar de que está enfermo, tú le fortaleces, y a pesar de que está enfermo, viene y trabaja en la iglesia y da testimonio, y el Padre es glorificado. Eso es lo que tenemos que aprender como aplicación en la iglesia. No es que siempre vayamos a recibir. Recibimos cuando es la voluntad de Dios, o más bien recibimos lo que es de la voluntad de Dios. Y la otra parte, la oración del justo puede mucho. Regresemos a Santiago. Versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo. Y aquí entramos en un problema. A veces pensamos que no somos justos delante de Dios. A veces pensamos que hemos pecado tanto y que Dios no nos escucha. Pero hermanos, somos justos no por nuestras obras, no por lo que hagamos, sino por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros le aceptamos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No es tu justicia, es la justicia a través de la redención en Jesucristo y la fe que tenemos en Él. Por eso somos justos. Por eso nuestra oración debe ser eficaz. No porque seamos buenos ni merecedores, sino por la obra redentora en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene otra parte. Vayamos rápido al Evangelio de Juan, capítulo 14
y verso 13, ya estamos terminando, hermanos, no me quiero extender mucho. Evangelio de Juan 14:13. Dice la palabra del Señor: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre que sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidamos al Padre, pidamos que sea para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De tal forma que cuando nosotros oremos porque un hermano sea sanado y sometamos a la voluntad, Dios en su soberanía va a decir: yo me voy a glorificar más en sanarlo, y lo va a hacer. O Él va a decir: yo me voy a glorificar más en su enfermedad, porque a pesar de que esté enfermo va a seguir dando testimonio de mí y va a ser ejemplo, y mi nombre va a ser más glorificado. Entonces todo lo que pidiéramos al Padre debe de ser para que el Padre sea glorificado. Ahora, para terminar, hermanos, retomando un poquito, regresando a la parte de que los mismos apóstoles, ni siquiera el mismo apóstol pensaba que el ungir iba a redundar en sanar. Y les voy a dar un ejemplo para terminar. El libro de Santiago aproximadamente se escribió entre los años 45 al 49 después de Cristo. El libro de Santiago, después de Cristo. Y la primera carta de Timoteo se escribió entre el año 62 a 64 después de Cristo. ¿Qué carta se escribió primero? Va otra vez, como que no me captaron ok. El libro de Santiago se escribió alrededor del año 44 a 49 después de Cristo. 44 a 49, ¿ok? Y la primera carta a Timoteo entre los años 62 y 64 después de Cristo. ¿Qué carta se escribió primero? Santiago. Entonces quiere decir que Pablo ya sabía lo que había escrito Santiago aproximadamente 20 años, ¿no? Y entonces en el libro de Timoteo, en la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, él sabe que Timoteo está enfermo, él sabe que tiene una enfermedad estomacal y que inclusive puede afectarle a su ministerio. Y Pablo no va y le dice a Timoteo: oye Timoteo, acércate a los ancianos para que oren por ti y te unjan y seguramente vas a sanar. No le dice eso. Y ya había sabido lo que había escrito Santiago. Le dice: a causa de tu enfermedad, toma un poco de vino. Como vimos en el pasaje del samaritano, se utilizaba el aceite y el vino de forma medicinal. Los propios apóstoles no creían que cada vez que se orase y que se ungía con aceite iban a ser sanados. Entonces, ¿qué es lo que representa aquí? La soberanía de Dios, someternos. Por eso la importancia de la oración eficaz. Y por eso, hermanos, la importancia de que cuando tú ores y no recibes lo que estás pidiendo, no te mortifiques. Si tu oración fue: Señor, oro por esto, sujetándome a tu voluntad, el Señor está contestando y sabe que es de mayor bendición no darte lo que estás pidiendo. Y aquí no es un tema de que estemos pidiendo mal, como también Santiago lo dice en un capítulo anterior. Dice: pedís mal para vuestros deleites. No se trata de ese tipo de oración, porque aquí estamos tratando de la oración eficaz, del justo, del que está buscando la presencia del Señor, del que ha sido lavado por la sangre del Cordero, del que se sujeta a su voluntad. Entonces, hermanos, la aplicación para nuestras vidas y en la propia iglesia para edificación del cuerpo de Cristo es que cada vez que oremos
sujetemos esa oración y esas peticiones a la voluntad. Un ejemplo bien claro para terminar, que no necesariamente recibimos lo que pedimos. Lucas 22, 42. Es un pasaje bien conocido. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 42. Dice la palabra del Señor. Bueno, desde el 39 para que igual el contexto. Jesús está orando en el Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. ¿De qué manera oró? Diciendo, bueno, sí, de rodillas, pero vamos a ver más adelante el trasfondo. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. El Señor Jesucristo ya sabía que estaba a pocas horas de ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y en su humanidad se dolía, en su humanidad quizás tenía miedo. Y no quizás, lo tenía y lo expresó y dijo, Señor, yo no quiero ir a la cruz, yo no quiero pasar por este sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y dice, Señor, yo ya no quiero pasar por esta enfermedad? Yo muchas veces he orado al Señor y llorado y le he dicho, Señor, ya no aguanto. Han sido 20 años de enfermedad, han sido 20 años de lidiar no solamente con mi enfermedad, con mis hijos, con situaciones tan complejas que ya no aguanto. Y he orado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado ahí? Y decirle, Señor, ya no aguanto más. Pero el Señor Jesús se estaba sometiendo a la voluntad del Padre y le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, mira, yo ya no quiero, y si tú quisieras permitirme no pasar, adelante. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hemos tenido que decir, Señor, ya no aguanto. Pero si en tu nombre está, y en tu voluntad, y en tu soberanía, está que sigamos pasando por esto. Amén. Que se haga tu voluntad y no la mía, para que el Padre sea glorificado. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese ido a la cruz? No hubiera redención para el hombre todavía, tendría que seguir con sacrificios. Pero Cristo nos dio el mayor ejemplo. Cristo sometió su oración, su necesidad a la voluntad del Padre. Y esa es la enseñanza para nosotros en esta hora. Estamos afligidos, pasamos por circunstancias difíciles, es más, tengo contienda con mi hermano. Señor, ayúdame a reconciliarme. Señor, mira, yo no quiero ir a acercarme y pedirle una disculpa, pero te ruego y me someto a tu voluntad y obedezco tu palabra. Señor, mira, yo tengo este problema, esta deuda, esta enfermedad, y ya me cansé. Pero en el nombre de Jesús oro y sujeto mi deseo, mi necesidad a tu voluntad, de tal forma que el Padre sea glorificado a través del Hijo y a través de mi circunstancia tan difícil por la cual creo que esté pasando.
Y entonces es ahí cuando la oración del justo puede mucho. Porque regresando a Santiago, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor ¿qué? Lo levantará. Entonces es ahí cuando la oración, sometiéndola a la voluntad de Dios, nos fortalece, nos da ánimo para seguir adelante en nuestra vida. Y nos dice, Señor, gracias, porque en tu soberanía me fortaleces. Y sé que si no me vas a sanar, por lo menos me vas a fortalecer para seguir sirviéndote, para seguir trabajando para tu obra, para dar testimonio. ¿Cuántas personas sanas hay, jóvenes, que no quieren trabajar para Cristo? Animémonos, hermanos, animémonos, oremos la oración eficaz. No pensemos que porque no recibimos es que no es eficaz. No, cuando lo sometemos a la voluntad de Dios, la respuesta es lo mejor para nuestras vidas. Porque Dios sabe que si nos concede lo que le estamos pidiendo, muy probablemente nos olvidemos de Él. Ya no trabajemos para Él, ya no oremos constantemente con Él. Porque mientras tenemos el aguijón, nos duele, pedimos fortaleza, oramos, leemos la palabra del Señor. La última vez que me dio COVID, que fue la cepa del Omicron, híjoles, hermano, ahí sí me sentí morir. Las 2 primeras veces como si nada, asintomático, pero la tercera caí en cama y delante de Dios, no miento, yo pensé que ya no la libraba. Estaba tan débil, no comía. Es más, lo que mi esposa me ponía de desayuno, me alcanzaba para desayuno, comida y cena y sobraba. Y yo lo que hice fue orar, Señor, de verdad, entregué mi vida al Señor, entregué a mis hijos y a mi esposa en mano al Señor. Y dije, Señor, ya no creo librarla, aquí estoy. Pues si tú me estás llamando, pues aquí estoy. Te encargo a mis hijos, te encargo a mi esposa y pues hágase tu voluntad. Pero el Señor nos fortaleció y nos permitió sacar adelante. Entonces, hermanos, no pensemos que la oración no es eficaz. Oremos, esforcémonos, busquemos a Dios. No le hagamos caso a nuestra experiencia, hagámosle caso a la palabra, porque la oración del justo puede